amigos de todo el país, bienvenidos nuevamente a su canal de YouTube del escritorio de Miguel Guerrero, quien les habla. Bueno, el gobierno dominicano se aproxima a la mitad de su mandato, que será conmemorado probablemente con muchas actividades oficiales de la administración del presidente Luis Abinader el próximo 16 de agosto. Ahora, hay una pregunta que describe la enorme disyuntiva que tiene el gobierno al aproximarse a la mitad de su mandato. ¿Podrá el gobierno del presidente Luis Abinader mantener el subsidio como hasta ahora de los combustibles? Ese será básicamente el tema en que hablaremos en el día de hoy, después que regresemos de esta pausa. Nuestra visión es construir todos los días un banco más innovador y cercano, para que vivas el futuro que quieres. Banco BHD, el futuro que quieres. Bien, como les decía al comenzar el programa, vamos a centrarnos en el día de hoy en el tema de los combustibles, porque el gobierno dominicano se encuentra ante una terrible disyuntiva. ¿Podrá mantener los subsidios como hasta ahora de los derivados del petróleo, es decir, de la gasolina, del queroseno, del gasoil y de los distintos combustibles que se utilizan para mantener en marcha normal la economía de la nación dominicana? Muchos lo dudan, porque hasta el momento el subsidio de los combustibles en los últimos 4 meses han representado, según el gobierno dominicano, un ahorro, un gasto tributario, es decir, un consumo o un subsidio de alrededor de 23.000 millones de pesos. Esa es una enorme cantidad, estamos hablando prácticamente de más de 600 millones de dólares. ¿Y podrá el gobierno dominicano continuar por tiempo indefinido ese subsidio? ¿Qué pasaría en la eventualidad de que el gobierno, la situación o el sentido común y la economía, las disponibilidades del gobierno dominicano indiquen que hay necesariamente que mantener o que eliminar ese subsidio para normalizar la economía y sincerizar los precios de los combustibles, para no seguir con una carga que está resultando ya sumamente onerosa para el Estado dominicano? Esa es la gran disyuntiva que tiene el gobierno dominicano. O continúa el subsidio como un elemento para preservar cierto nivel de tranquilidad social y estabilizar el gobierno y evitar que la segunda mitad del gobierno dominicano se convierta realmente en un desafío social para la estabilidad social, económica y política del país, o simplemente deja correr el precio de los combustibles, que se ajusten los precios locales al precio en que compra el gobierno dominicano, el Estado dominicano, el petróleo en el exterior. Esa es una gran pregunta, porque yo no creo que el gobierno esté en condiciones de eso. No ha podido, porque no ha podido mantener el subsidio de la electricidad y no podrá hacerlo tampoco por mucho tiempo los subsidios a los combustibles, los derivados del petróleo. Por una sencilla razón. Porque eso va a herir sensiblemente, y de hecho está hiriendo sensiblemente, las disponibilidades económicas y financieras del gobierno dominicano. Y además, ese tipo de subsidio, por lo regular, que beneficia tanto a los sectores menos favorecidos como a los más favorecidos, porque el subsidio es igual para los conductores y los dueños propietarios de los carros del concho y de los motoristas, para decirlo de una manera, y para aquellos también que tienen vehículos de alta gama, como un Mercedes-Benz, como un BMW, como un Porsche, y todos esos vehículos que cuestan entre 150.000 y 500.000 dólares su adquisición. De manera pues que, si bien los subsidios han cumplido casi con una obligación en una situación de crisis muy importante para la República Dominicana, y logrado aquietar las protestas, porque en momentos en que la economía dominicana está padeciendo o atravesando una etapa de inflación
que no parece tener fin, y que las decisiones del Banco Central de atajar esa inflación, aumentando la tasa de política monetaria, es decir, encareciendo el dinero para reducir su circulación, para de una manera atacar y frenar la demanda excesiva de la economía en la economía, porque eso lo que provocaría sería una explosión de precios mayor de la que estamos padeciendo. Yo creo que ese es uno de los problemas que enfrenta el gobierno dominicano en aproximarse la celebración de sus 2 primeros años. Por lo regular, el gobierno, independientemente del tema de los combustibles y del tema de la tarifa eléctrica, que ha subido en una forma desproporcionada en momentos, como hemos estado diciendo durante toda la semana, ha aumentado desproporcionalmente en momentos en que la calidad del servicio ha decrecido, incluso ha venido acompañado ese aumento de la tarifa eléctrica con enormes apagones que desconocíamos ya desde hace algún tiempo. Es decir, estamos volviendo prácticamente, según se observa en las redes y la protesta de la gente, estamos volviendo a tiempos que parecían ya superados en términos de suministro adecuado del servicio de energía eléctrica, porque no se trata solamente de un servicio estable, sino de la calidad de ese mismo servicio. Bueno, entonces el gobierno está encarando una enorme disyuntiva, una terrible disyuntiva, quiero insistir en ese punto, porque tiene que tomar una decisión con relación al subsidio de la tarifa eléctrica, que ya la tomó con las consecuencias que estamos viendo, y tiene que tomar una decisión todavía más difícil relacionada con el tema de los subsidios a los combustibles. El gobierno ha logrado, gracias al Banco Central, a las medidas que ha tomado el Banco Central, que son las recomendables en situaciones en que estamos viviendo, ha logrado mantener y aquietar o acallar las protestas por el subsidio a los combustibles. Y ha logrado con ello también atajar de cierto modo a la inflación, porque la inflación no ha crecido más porque estamos pagando la misma cantidad por los combustibles, a pesar de que los precios internacionales del crudo, es decir, del petróleo, siguen en aumento, y parece que no se visualiza en el horizonte inmediato la posibilidad de que esos precios caigan y el país y los precios internacionales y la situación económica internacional se mejore, debido a que coinciden en el tema de los combustibles y en el tema de la economía internacional 2 factores que inciden muy negativamente en la economía mundial, como son la guerra de Rusia en Ucrania y el hecho de que esa guerra ha traído una baja en la disponibilidad de granos a nivel internacional, vaticinándose incluso la posibilidad de una hambruna en algunas regiones del mundo, y todo eso ha incidido en los precios internacionales de los productos básicos de alimentos. Y además, como Rusia es un gran productor de fertilizantes, eso también incide en la cosecha mundial, porque no solamente hay menor disponibilidad de granos en los mercados internacionales, sino también que las sanciones que se le han impuesto a Rusia como consecuencia de su agresión a Ucrania han tenido un efecto muy negativo en lo que tiene que ver con el suministro de fertilizantes a los países productores de alimentos de la tierra. Bueno, el gobierno entonces está en una situación muy difícil porque se avecina la celebración del 2º aniversario y casi siempre frente a estos acontecimientos se producen 2 tipos de reacciones naturales. Primero, el gobierno trata de celebrar eso resaltando sus logros, y el gobierno, con toda sinceridad, hay que reconocer que a pesar de las condiciones adversas en que asumió el poder con una pandemia desconocida, que obligó prácticamente a forzar una reducción de la actividad económica a nivel mundial, no solamente en la República Dominicana, ha logrado sortear muchas dificultades, y evidentemente la economía dominicana parece todavía muy sólida, con un crecimiento que el Banco Central situó en su último informe de 5.6%, probablemente superior a la de la mayoría de los países hoy en día. Pero hay otros inconvenientes, es decir, el gobierno está confrontando muchos problemas internos, está confrontando problemas con su propio partido,
porque ya comienzan a visualizarse disidencias internas, y el hecho de la persecución contra las personas acusadas de corrupción en la administración anterior han tocado también de paso al gobierno dominicano y ha obligado a la salida del gobierno al ministro de la presidencia, que sin lugar a dudas, o era sin lugar a dudas, si esa salida es definitiva y no una licencia temporal, ha privado al gobierno de quizás de su funcionario, el tercer miembro en la escala superior, de escala de mando del gobierno, después del presidente, vicepresidente, que es el licenciado Lisandro Macarrulla, en su calidad o en su ex calidad, para llamarlo de esa manera, de ministro de la presidencia, como jefe del gabinete. De manera pues que esa ha sido una pérdida importante para el gobierno y hay mucha inconformidad con la forma en que los funcionarios de la administración pública están respondiendo a las necesidades del país y a las demandas del público. Y hay muchos reclamos de que el gobierno aproveche esta segunda etapa de su gobierno para rejuvenecer el gobierno. Esa es una práctica, un método que con mucha frecuencia usaba el entonces presidente Joaquín Balaguer cuando el asunto, la imagen del gobierno se debilitaba por malas acciones de algunos funcionarios. Él solía inesperadamente, y no tenía que esperar un aniversario o una fecha simbólica para hacerlo, lograba hacer reemplazo en la administración pública y eso aquietaba realmente los reclamos del público, porque normalmente cuando hay un cambio, por lo general se concede un plazo al nuevo incumbente para que demuestre su habilidad y pueda sortear los problemas que se les reclamaban al anterior. Por eso yo entiendo que el gobierno tiene una magnífica oportunidad de rejuvenecer a la administración pública, rejuvenecerse a sí mismo, haciendo cambios importantes en el terreno administrativo. Ahora, ¿qué puede pasar si el gobierno decide mañana suspender el subsidio de los combustibles? Y cumple con el anuncio que hizo recientemente en Los Ángeles en ocasión de su participación en la conferencia Cumbre de las Américas, en la que estuvo junto al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y muchos presidentes de América Latina, que a su regreso al país, que ya han pasado 3 semanas, convocaría al Consejo Económico del Gobierno para tratar el tema de los combustibles y determinar realmente si la economía dominicana permite mantener esos subsidios o se ve obligado a suspenderlo. Han pasado 3 semanas o casi 4 semanas de regreso del presidente, todavía no ha hecho pública su decisión de convocar el Consejo para discutir el tema, y yo creo que esa es una de las cosas que el gobierno tiene que atender a la mayor brevedad posible, porque está muy próximo el 16 de agosto y esa es una fecha emblemática. Y si para esa fecha no existe el subsidio, es posible que la situación que se genere en el país con motivo del segundo aniversario del gobierno de Luis Abinader no sea del agrado del gobierno, ni siquiera del agrado del resto de la sociedad dominicana, porque yo creo que estos combustibles han logrado más o menos mantener la inflación en cierto nivel y han contenido una ola de protesta que ya se visualiza o se siente en las redes. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos después de ella, continuando con el tema, la disyuntiva terrible del gobierno, ¿quita o no los subsidios a los combustibles? Regresamos después de la pausa. Nuestra visión es construir todos los días un banco más innovador y cercano, para que vivas el futuro que quieres. Banco BHD, el futuro que quieres.
Bien, estamos de regreso en nuestro canal de YouTube desde el escritorio o del escritorio de Miguel Guerrero, quien les habla. Bueno, la situación del país relativamente es tranquila, todos lo sabemos. Y a diferencia de muchos otros países, realmente no hay mucha amenaza directa o inmediata a la estabilidad que hemos estado disfrutando desde hace más de 4 décadas en el país y que ha sido la base fundamental del crecimiento de la economía y del hecho de que nosotros hayamos podido superar muchas de las dificultades que en el pasado confrontábamos. No hay duda de que frente a los momentos difíciles que está viviendo el mundo, con una guerra en Europa que amenaza y cada día parece más cerca de una confrontación mucho mayor que una invasión simple de Rusia a Ucrania, y que puede involucrar a todos los países y que puede conducirnos inexorablemente a una confrontación mundial que sea el fin de la humanidad como hasta ahora la hemos conocido. Todo eso, sin lugar a dudas, crea una incertidumbre a nivel universal. Y esa incertidumbre no puede ser ignorada en la República Dominicana, porque vivimos épocas de incertidumbre. Porque no a causa de nuestros errores y de nuestro fracaso, de nuestros tropiezos, sino porque en un mundo tan interdependiente como el de hoy, en que la economía está tan globalizada, en que lo que pasa fuera de nuestra frontera sacude enormemente el territorio nacional en todos los ámbitos de la vida diaria. Entonces, frente a una situación como esa, tenemos que adaptarnos a la situación y correr parejo con lo que otros países hacen para tratar de desligarse del peligro y para tratar de superar las dificultades que enfrentamos. Las dificultades en el país son muchas. Cada día las demandas son mayores y cada día parece menos la capacidad del gobierno para encararlas. Al comienzo, en el segmento anterior, hablábamos de la posibilidad o de la disyuntiva que enfrenta el gobierno con relación a los subsidios de los combustibles. ¿Se eliminan o no se eliminan? Ese es el terrible dilema, la disyuntiva que enfrenta hoy en día el gobierno del presidente Luis Abinader. Y quiero insistir en el hecho de que ese subsidio, a pesar de que constituyen una enorme y onerosa carga para las finanzas públicas, han logrado contener la inflación. No han eliminado la inflación, por supuesto, pero si hoy en día nos vemos obligados a pagar el precio real de los combustibles locales, es decir, de los derivados del petróleo, probablemente un galón de gasolina regular estuviera costando más de 300 pesos y un galón de gasolina premium, eso que usan los vehículos de alta gama y que son de mejor calidad, podría acercarse quizás, superar los 350 y acercarse a los 400 y pesos por galón. Y todo eso también, un aumento similar, aunque no a ese nivel, se reflejarían en los precios de los demás combustibles. Incluso en el combustible que se usan en los hogares para lavar la ropa, para resolver todas las necesidades del diario que hacer, incluso cocer los alimentos. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que tener frente a sí una gran disyuntiva, es decir, y yo entiendo la posición en que se encuentra el gobierno dominicano. ¿Qué hago? ¿Puede el gobierno dominicano seguir indefinidamente ese subsidio que inicialmente se fijó en solo 4 meses, que ya están próximos a cumplirse? Probablemente este mismo fin de semana. Creo que no, porque las finanzas públicas tienen un límite. El uso de esas finanzas públicas tiene un límite y la capacidad que extrae el subsidio del presupuesto nacional afecta muchos planes del gobierno dominicano. Es decir, esos 23.000 millones que se dice que el gobierno ha perdido o ha pagado para mantener el precio de los combustibles a nivel que hoy están, que están muy altos por cierto, podrían haber sido servidos también para enderezar y emprender muchos otros programas relacionados con la salud, con la educación, con el medio ambiente, con la protección de muchas cosas. Incluso aumentar la producción agrícola e impactar de esa manera el precio de los alimentos, que están llegando a un nivel muy alto como pocas veces hemos visto en los últimos 2 o 3 años. Esa es una situación real y el gobierno tiene que estar muy preocupado
Yo supongo porque en eso se juega la estabilidad del gobierno, se juega la imagen del gobierno. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno? Yo creo que eso es algo que tiene que tratarse. Yo creo que el gobierno no puede ignorar el apoyo que puede recibir del resto de la sociedad. Encarar situaciones como esta unilateralmente no conducen a nada y por el contrario pueden inducir a la comisión de más errores que agraven aún más la posición. Yo creo que es el momento adecuado para tratar de bajar la crispación política, bajar la rivalidad que ya se gotea y que ya se está sintiendo en el ambiente político nacional, porque ya en octubre, cuando se sepa o se escoja el candidato presidencial de la primera fuerza de oposición, que es sin lugar a dudas el Partido de la Liberación Dominicana, de hecho estaríamos ya inmersos en una campaña electoral extemporánea. No será necesario entonces que la Junta Central Electoral emita la resolución dejando abierta esa campaña, porque los partidos se toman a sí mismos la libertad de iniciar la campaña cuando quieren. Ese es uno de los grandes defectos de nuestra actividad política y que lo han hecho todos los partidos. Y que así como lo sufrió en su oportunidad el Partido Reformista, lo sufrió después el PRD, lo sufrió después el PLD, hoy lo está sufriendo el PRM y lo seguirá sufriendo por el resto del mandato. Ahora, una vez abierta la campaña electoral, sea oficial o extraoficial, habrá un problema, el gobierno encarará un problema, es que toda su atención o gran parte de su atención probablemente tendrá necesariamente que centrarse en la actividad política. Y cuando esa atención se centra en la actividad política, especialmente en épocas muy cercanas a un proceso electoral, evidentemente muchos recursos que deben ir a atender las necesidades económicas y sociales del país se concentran y se dirigen o se desvían hacia la actividad política. Y eso lo sabemos todos y eso es inevitable y va a pasar con este gobierno como en cualquier otra administración, a menos que en el país realmente ese tipo de defecto de nuestra práctica democrática no concluya y no se le ponga fin a ello. En lo que quiero concentrarme es en el hecho de que esta situación, que parece perfilarse como más compleja a medida que se acerca, que avanzan los días, da una magnífica oportunidad para hacer un ensayo de concertación, de conjugación de voluntades, como yo he estado abogando durante mucho tiempo, a pesar que los partidos políticos y el gobierno echen a un lado por un momento o por un tiempo sus diferencias políticas y se centren en la discusión de la búsqueda de soluciones a los problemas que pueden estallar y que pueden afectar la práctica democrática dominicana y pueden traer con ello un nivel o un ambiente de intranquilidad social que destruya o que obstaculice cualquier empresa o cualquier proyecto o cualquier iniciativa que tienda a mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano. Yo creo que nadie gana, ni los partidos de oposición, ni el sector empresarial, ni la sociedad civil, ni nadie, absolutamente nadie, ni usted ni yo ganamos nada con que haya un derrumbe de esa estabilidad que ha sido la causa fundamental del crecimiento y de la estabilidad económica, social y política que hemos disfrutado, unos más que otros, pero que hemos disfrutado en la República Dominicana en los últimos 40 o 50 años. Entonces yo creo que esa debe ser una de las grandes prioridades del país, preservar esa tranquilidad. Y la única manera de enfrentar esa tranquilidad es en un momento dado entender todas las fuerzas políticas del país, todas las fuerzas sociales, entender que ha llegado el momento de sentarse a hablar en condiciones de iguales para encontrar una solución a muchos de los problemas y no esperar que esos problemas lleguen, porque una vez esos problemas llegan es muy difícil combatirlo y cada problema trae consigo muchos otros problemas adicionales y vamos a tener que estar pasando la vida entera resolviendo los problemas sin dar un paso de avance hacia el futuro y encontrarnos con el nivel de vida que realmente aspiramos todos los dominicanos. Yo creo que esa es una realidad. Ha llegado un momento en que tengamos que mirar más al país que a nuestros propios intereses particulares, porque además tenemos muchas amenazas como país. Cada vez que el caso de la inmigración ilegal, que está produciendo muchos problemas internos y que está desafiando incluso la ecuanimidad nacional,
y que deberá ser la semana próxima un tema que vamos a abordar con detenimiento y cierta profundidad. Yo creo que ha llegado el momento en que digamos harto a nuestras diferencias y le echemos un lado por un momento, porque aceptar que muchas veces que no tenemos toda la razón no es una claudicación ni una renuncia a seguir insistiendo en lo que creemos y en nuestros principios, porque los principios no se delegan, y aceptar una cooperación y ayudar a un gobierno o a un partido o ayudar a un país a encauzarse y resolver un problema y andar y caminar por el camino que uno cree que es el correcto, no significa una claudicación, todo lo contrario. Yo creo que se necesita mucho más coraje y mucho más valor y mucho más patriotismo, renunciar a ciertas posiciones en provecho de la mejoría de la nación dominicana. Ahora, el problema es que yo no estoy muy seguro y dudo que en este nivel de crispación política en que nos encontramos, con una tendencia a que esa rivalidad se incremente aún más con la próxima medida que se acerque el proceso electoral dominicano, no estoy muy seguro que las fuerzas políticas distintas que convergen en la práctica democrática dominicana estén dispuestas a reunirse cara a cara, estrecharse las manos, sentarse frente a frente para discutir, no a través de intermediarios, ni de intermediarios que tienen su propia agenda, sino sentarse sobre la base de una agenda nacional que ya se aprobó hace mucho tiempo con la promulgación y la discusión de una ley de estrategia nacional de desarrollo, que no hemos podido adelantar a pesar del tiempo que esa ley ha estado vigente, porque todavía de los 3 grandes pactos que esa estrategia nacional de desarrollo contemplaba y contempla todavía, solo logramos uno, que es el pacto de la educación. Y el pacto eléctrico que se firmó al comienzo de esta administración, todo el mundo sabe que se firmó prácticamente con las reservas incluso del propio presidente de la República, que así lo hizo saber, y que el sistema eléctrico dominicano está atravesando por retos y por desafíos muy difíciles que no han logrado realmente llenar las expectativas que se ha tenido de eso. Y hablar de un tercer compromiso nacional como es el pacto fiscal, por el momento se ve, por lo que se observa en el horizonte político y económico de la República Dominicana, que no hay condiciones mínimas para que podamos sentarnos a hablar realmente con seriedad de la necesidad de una reforma fiscal. Una reforma fiscal que tiene que contemplar, para mí y para muchos expertos, 2 asuntos supremos y básicos, es decir, contemplar un aumento de los ingresos del Estado, una eliminación de exenciones que constituyen un gasto tributario muy fuerte para el Estado dominicano, y reducir el gasto público en la medida en que sea posible. De manera pues que yo creo que es una enorme oportunidad. El gobierno está en una situación muy difícil. El gobierno tiene que tomar medidas valientes, de mucho coraje, para que la celebración de su segundo aniversario no constituya una derrota de su imagen pública, porque evidentemente, aunque la imagen del presidente Luis Abinader sigue bastante alta según algunas encuestas de las que se han hecho eco muchos medios de comunicación del país, todavía no se han oficializado esas encuestas, nadie sabe quién las hace, no se han publicado muchas cosas. Y a veces la insistencia con que se publican esas encuestas de parte de gente en el gobierno y de parte de gente en la oposición parecen indicar que su uso, que se están usando números que nadie conoce y que nadie confirma para tratar de inducir una imagen política o una aceptación pública de una oferta política que realmente no se compadece con la realidad que estamos viviendo y con lo que realmente la población siente de esas ofertas. De manera pues que yo creo que estamos así, como estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de desafío. Los desafíos traen la oportunidad también de que los países crezcan. Y yo creo que esta es una enorme posibilidad, una enorme oportunidad que no deberíamos desechar, y esperemos que el país siga en calma y que los problemas se resuelvan de la mejor manera posible. Ahora, es evidente que la situación que se está viviendo en el campo de la lucha contra la corrupción
ha creado situaciones muy particulares que impiden, y tengo que reconocerlo, que impiden el acercamiento necesario para que podamos conjugar y lograr un concierto de voluntades hacia un objetivo común. Incluso esa situación de lucha contra la corrupción le ha inferido al gobierno dominicano un golpe demoledor, como constituye, y así lo hemos dicho en otras oportunidades y tendré que repetirlo, ha creado una situación muy difícil en el gobierno porque ha obligado a la salida temporal o definitiva, todavía no se sabe, del ministro de la Presidencia, el licenciado Lisandro Macarrulla, que yo considero que era quizás probablemente uno de los 3 o 4 o 5 funcionarios más competentes del gabinete del gobierno dominicano y un aliado muy firme del gobierno con el sector empresarial. ¿De qué manera la salida casi forzosa u obligada, temporal o definitiva, del licenciado Macarrulla de la administración de Luis Abinader afectará la relación entre el empresariado organizado y el gobierno dominicano? Todavía es muy temprano para decirlo, pero evidentemente habrá algún enfriamiento y habrá un alejamiento cuyas consecuencias son hoy muy difíciles de predecir. Bueno, les deseo a todos ustedes un buen fin de semana, gracias por su atención, espero seguir contando con el beneficio de su apoyo. Suscríbanse, síganse suscribiendo del escritorio de Miguel Guerrero. Por favor, promuevan este nuevo proyecto periodístico, díganle a sus amigos que yo tengo algo que contarles y así seguiré gozando de la gracia de su atención y de su compañía por mucho tiempo.